Buenas noches para todos, Dios les bendiga. Los saludo desde Yopal, Casanare, este servidor Pablo Acevedo. Nuevamente por estos medios saludando a cada hermano que se conecta de diferentes naciones, dando la bienvenida a cada integrante que se ha unido a la página Mensajeros de Jesucristo, pidiéndoles, hermanos, que me ayuden a compartir estas transmisiones porque queremos llegar a muchas almas necesitadas. Queremos que cada día, cuando Dios me permita conectarme, se puedan conectar para orar por cada petición. Queremos, como pueblo de Dios, que nos unamos en oración, que le creamos a Dios, porque Dios quiere que nosotros nos humillemos ante su presencia, que reconozcamos que sin Dios no somos nadie. También me pueden seguir en la página Mensajeros de Jesucristo, como está escrito en la parte de abajo, Mensajeros de la Palabra. También hago las transmisiones por YouTube, pero entonces queremos cada día llegar a mucho pueblo, porque el tiempo está cerca. La palabra de Dios nos enseña cuando vengan los últimos tiempos, y vemos el cumplimiento de la palabra de Dios, porque si vemos en San Mateo 24:35 dice, el cielo y tierra pasará, mas mis palabras no pasarán. Todo lo que está escrito en las Sagradas Escrituras se va cumpliendo conforme Dios dejó escrito en su palabra. Por eso nosotros cada día miramos que Dios es maravilloso, que Dios sí es un Dios todopoderoso, es el Dios que cumple cada día, cada palabra que fue escrita en su palabra. Por eso, si Dios le prometió que nos cambiaría, nos transformaría, haría un corazón nuevo, un corazón renovado, es cuando nosotros entregamos nuestro corazón a Dios, cuando nosotros nos humillamos delante de la presencia de Dios, cuando nosotros vemos a ese pastor de pastores, que es el Dios todopoderoso. A Él sí debemos cada día darle la gloria y la honra. A Él sí le debemos creer. Por eso, cada día que nos permita Dios estar en esa tierra, debemos escudriñar las Sagradas Escrituras, debemos ir a la presencia de Dios, a preguntarle cuando a veces tenemos una duda, tenemos una inquietud que quizás nadie nos la puede resolver, solo Dios. Así como cuando a Daniel le preguntaban, cuando iba quizás y el rey le preguntaba que le manifestara qué quería decir esas letras. Entonces así Dios quiere que nosotros le preguntemos, que vayamos a su presencia, que nos humillamos delante de Dios, que reconozcamos que le hemos fallado, que pecamos contra Él, que a diario le fallamos con una mirada, con una mala palabra. Debemos reconocer, no como aquel que salía y decía que oraba, ayunaba y no era como los demás. No, debemos humillarnos, que nosotros cada día necesitamos de Dios, que reconociendo que necesitamos de su presencia. Entonces cuando nosotros vemos, Dios ve nuestra humillación, Dios ve que nosotros nos humillamos delante de Dios. Por eso en esta noche Dios nos ha regalado una palabra de Dios en San Juan 10, capítulo 10, versículo 27 y 28. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Cuando dicen mis ovejas oyen mi voz, es cuando Dios nos habla por medio de su palabra y oímos esa palabra, atendemos a ese llamado. Dios está llamando, y por eso dice que mis ovejas oyen mi voz. Cuando nosotros oyemos la voz es cuando nos predican de las Sagradas Escrituras, cuando nos predican el arrepentimiento, cuando nos predican que los tiempos están cerca, cuando nos predican la verdad, lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Ay, Dios nos está hablando por medio de su palabra. Ay, esa voz nos está hablando. Pero a veces nosotros nos hablan, nos predican y nosotros no entendemos. Y Dios nos está hablando en esta noche por medio de su palabra. Y aquella persona que está conectada, sé que Dios le está hablando. Entonces, eso es lo que cada día Dios pide de nosotros.
que le oigamos. ¿Por qué? Porque nosotros, dice que mis ovejas oyen mi voz. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, es cuando son sus hijos. Pero cuando aquellos que quizás desprecian la palabra de Dios, no son hijos de Dios. Son creación de Dios, pero no son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque se echaron al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Entonces, eso es lo que cada día Dios pide de nosotros. Dios bendiga ya a mi esposa donde está. Entonces, esto es lo que Dios quiere cada día de nosotros, que oigamos la voz de Dios, que aprendamos a escuchar la voz de Dios, que aprendamos a obedecer a Dios, que si nosotros obedecemos a Dios, si nos humillamos delante de Dios, estamos oyendo la voz de Dios. Entonces dice, y yo los conozco y me siguen. Él nos conoce. Entonces, cuando nosotros, Dios quiere que nosotros cada día reconozcamos esa voz de Dios, reconozcamos a Dios. Dios bendiga a la hermana Aurora, Dios le continúe bendiciendo su hogar. Cada día sé que el Señor tiene grandes bendiciones para su pueblo cuando nosotros cada día le seguimos, porque sé que en esta noche Dios tiene una palabra para nosotros. Entonces, en el 28 dice, y yo les doy vida eterna y no permanecerán y no perecerán jamás. Cuando dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, es porque Dios no dijo, yo les doy vida por un tiempo, no, dijo vida eterna. Y si a nosotros nos dice vida eterna, es porque Dios nos da vida eterna, porque Él es eterno, porque Él no tiene fin. Él es el alfa y el omega. Él es el que creó los cielos y la tierra. Él es el Dios de ayer, de hoy, mañana y siempre. No dice el Dios de hoy, mañana y se acaba, no, el Dios de siempre. Donde quiera que cuando Dios venga por su iglesia, allá Dios estará con nosotros. Entonces, ¿por qué digo con nosotros? Porque cada día nosotros debemos perseverar, debemos es declarar la palabra. Lo que nosotros declaremos y hagamos obediencia a Dios, hace ese cumplimiento, porque Él no quiere palabras negativas, Él quiere palabras que nosotros declaremos palabra positiva. Entonces, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Entonces, cuando dice yo les doy vida eterna, ¿por qué? Porque escuchamos la voz y atendimos la voz. Es que nosotros debemos entender que para esa vida eterna es porque nosotros escuchamos y entendimos la voz de Dios y Él nos da vida eterna y no pereceremos jamás. Jamás es porque Dios siempre va a estar con nosotros, ni nadie la arrebatará de mi mano. Nadie nos podrá arrebatar de la mano de Dios. Cuando nosotros confiamos en Dios, Dios siempre cuida de su pueblo, Dios siempre cuida de su iglesia. Cuando Dios tiene un propósito para su vida, para mi vida, nadie puede arrebatar ese propósito. ¿Por qué? Porque Dios, antes de la fundación del mundo, antes que Dios nos creara, Dios ya nos tenía ese propósito. Sino que a veces nosotros, por la desobediencia, por la incredulidad, hace que no recibamos esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y quizás por la desobediencia de mucho pueblo, de la incredulidad de mucho pueblo, por eso hay mucho pueblo que perece. ¿Por qué? Porque no creen en Dios, porque quizás creen en otros dioses ajenos, dioses paganos. Y Dios es un Dios todopoderoso, Dios es un Dios vivo, un Dios de poder. Él no es una imagen, Él no es una estatua, Él no es un colgandejo, Él es un Dios todopoderoso. El Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que envió a su Hijo a morir en la cruz por usted y por mí, el Dios que nos dio vida después que estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces nosotros hoy reconocemos y reconozcamos que tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios mientras hay vida y esperanza. Entonces no esperemos el día de mañana, porque el día de mañana es incierto. No sabemos la hora, ni el día, ni la fecha cuando Dios venga por su iglesia. Y los que Dios ya pagó un precio por usted y por mí, los que estemos en Cristo Jesús, nos iremos a la presencia de Él. Y los que no estén en Cristo Jesús se quedarán para la gran tribulación. Ahí sí es donde la iglesia empieza, donde el pueblo que quiere ser salvo tiene que pagar un precio. ¿Por qué? Porque no valoraron el precio que
Jesús pagó en la cruz por usted y por mí. Entonces debemos cada día valorar esa sangre que Dios derramó en la cruz del Calvario, esa sangre que Jesús de Nazaret derramó en la cruz del Calvario, donde derrotó la muerte, donde derrotó la enfermedad, donde derrotó la incredulidad, donde derrotó al enemigo. Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario, y por eso esa inmundicia cada día debemos pisotearla, porque está derrotada. No debemos darle cabida al enemigo, porque el enemigo sí está como el león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando nosotros cada día le hacemos obediencia delante de Dios, Dios escucha nuestras súplicas, Dios escucha nuestros ruegos, Dios mira nuestros sacrificios, todo lo que nosotros hagamos, y que Dios quiere que entreguemos nuestro corazón, que haya obediencia delante de Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios no quiere que quizás vayamos de rodillas de un lugar a otro, no. Dios quiere la obediencia. Si nosotros en nuestro corazón hay obediencia, podemos ir a la presencia de Dios y Dios escucha nuestra voz. Así como dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Los que seguimos a Cristo Jesús son las ovejas que Dios se refiere en su palabra. Jesús se refiere en su palabra. Los que oyemos la voz de Dios es con los que obedecemos a la palabra de Dios, los que entendemos cada mensaje que Dios nos envía. Pero aquellos que no han querido entender es porque quizás no han dedicado ese tiempo, han visto las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque la puerta del mundo y a la perdición es del camino ancho, el que los lleva al infierno, y la puerta angosta es la que nos lleva a la vida eterna. Allá es donde debemos entrar mucho pueblo, y por eso queremos, cada día anhelamos que mucho pueblo se una a Dios, que mucho pueblo se una a su presencia, que mucho pueblo llegue al arrepentimiento. Entonces eso es lo que Dios quiere cada día de nosotros, y les invito, hermanos, que perseveremos en la palabra de Dios, que perseveremos en Dios, que en Dios sí hay salvación, que Dios es un Dios verdadero, que es un Dios todopoderoso, que en Él sí no hay engaño, que en Él sí no hay mentira. Entonces los invito, aquel que está empezando la vida cristiana, que perseveremos, que Dios tiene grandes bendiciones para sus vidas, para mi vida. Entonces cada día les animo en el nombre de mi Señor Jesucristo, que sigamos perseverando, orando y clamando, y unirnos en oración. Pueden escribir sus peticiones, estaré orando por cada petición. Sé que el Señor tiene grandes bendiciones para nuestras vidas. Dios les bendiga grandemente.